Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ya lo sabes, le damos la bienvenida a este Círculo Sanborns con mi querida Mariana H. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Bien, ¿y tú? Pues muy contenta de recomendar este libro para la gente. Siempre recomendamos libros a veces que tienen que ver con poesía, con cuentos, con novela. Este es un estudio de verdad interesantísimo que yo te tengo que confesar. Cuando lo vi dije, híjole, yo no es mi tema, yo no soy historiadora, y dije, no sé ni cómo entrarle a este libro, pero es un estudio que está muy, muy bien hecho y muy claro en varios de los puntos importantes para comprender el mundo árabe, ¿no? Yo creo que poco a poco, es un estudio de verdad muy, muy especializado, que poco a poco te va llevando de la mano para comprender finalmente cuál es el sentir del pueblo árabe, cuál es la situación en que viven actualmente, por qué hay ese rechazo, por qué viven como viven, por qué también se han dado guerras, qué es lo que pasa con el Estado palestino, qué es lo que pasa con el Líbano, por ejemplo, qué es lo que pasa con Israel. Yo creo que es un libro verdaderamente muy interesante y profundo, que va desde aspectos de estudiar un poquito a los diferentes pueblos árabes, desde la fundación de la cultura en el mundo, en Mesopotamia, que es finalmente Irak, ahí entre el río Éufrates y el río Tigris, y después, pues bueno, los demás pueblos árabes que poco a poco se fueron fundando, hasta aspectos tan básicos como la cultura y el cine. O sea, y cuál ha sido la influencia de los árabes en la cultura universal, en el cine actual, en la música actual, ¿no? Se llama Los 4 puntos orientales, el regreso de los árabes a la historia, y es un libro escrito por Carlos Martínez Assad, y habla justamente de todos esos aspectos que tú dices, pero también muy importante, reconoce esta parte que mucho por los Estados Unidos, pero en general se ha desvirtuado a esta cultura. Es decir, estos países de los que estabas hablando, casi siempre los ponemos en un contexto de violencia, de guerra, de conflicto. Somos culturas diferentes además, entonces de pronto cómo se ven las mujeres, la relación que tienen las mujeres allá, a diferencia de nosotros, cómo nos llevamos con los hombres, cómo nos vestimos, cómo escogemos a nuestras parejas, ese tipo de cosas, de pronto desde Occidente decimos, qué horror, y aquí entendemos un poco a profundidad de dónde viene, cuáles son los símbolos que necesariamente se mantienen para reforzar la identidad. Fíjate, por ejemplo, al principio, cuando habla de nuestro tiempo y el fin de los días, habla por supuesto de algo que marcó la actual relación entre los árabes y el mundo occidental, que es finalmente la de los atentados a las Torres Gemelas. Claro. Y habla también de cuántas personas murieron en cada lado, ¿no? Y aquí hay desde el ataque que hizo Francisco Villa a este pueblo de Columbus, fronterizo con México, en 1914, no se había presentado un ataque de tal magnitud en contra de los Estados Unidos, hasta las Torres Gemelas. Pero habla también, por supuesto, del número de víctimas que dejó. Si cerramos cifras, serían 2,000 para los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el saldo a partir de eso para el mundo árabe, ¿no? Habría costado a Estados Unidos la suma necesaria para pagar la deuda con todas las naciones, la deuda de todas las naciones pobres. Si se dieran otros datos no cuantificados, el número de muertos podría llevar a 180,000 en las naciones árabes. O sea, el número de muertos que dejó este asunto, que es de verdad muy importante. Obviamente también llega la guerra de la intolerancia en Irak, que es este análisis muy pormenorizado desde cómo en este lugar, entre el río Tigris y el Éufrates, se funda Irak, la antigua Mesopotamia, cómo se ha ido desarrollando y sin duda también una de las partes más importantes, las reservas de petróleo que tiene, que es, pues bueno, el motivo de muchos de estos actos de violencia, ¿no? El fenómeno de la migración también es analizado y de cómo cada vez hay más musulmanes esparcidos por el mundo. Entonces, eso también es una pieza clave para entender tanto de dónde vienen como esta percepción que vamos teniendo de los musulmanes en general en el mundo. Y mencionabas tú, que fue la parte que a mí más me gustó, la parte donde habla del cine, de la música y de los libros, y no nada más de los grandes clásicos, sino de películas, de libros. No nada más a través de este libro podemos entender este mundo, sino también hay novelas aquí que nos recomiendan, nos habla de ciertos personajes de novelas, de ciertos personajes de cine, de ciertos personajes, bandas incluso de esa zona del mundo, y es un poco también una guía mucho más como actualizada y contemporánea para conocer qué es lo que está haciendo allá a nivel cultural. Fíjate, hablando también de nivel cultural, una cosa deriva de la otra. Estamos hablando también, y hay un estudio muy importante sobre los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Cuántos palestinos hay? Este muro que se construyó, que es un muro impresionante, lo más cercano a un campo de concentración actual, verdaderamente. Y ese muro, pues cómo ha separado, es un muro de 9 metros de altura, que todavía para cruzar de un lado al
otro, tienes que cruzar por 5 puertas metálicas y de verdad que estudia incluso la situación política de los palestinos, quién fue Yasser Arafat, quién es Mahmoud Abbas, qué es Hamas, por ejemplo, qué es Hezbollah en el Líbano, también te lo explica, porque son muchos términos que escuchamos y que finalmente no entendemos. Pero ahí cuando habla de la parte cultural, a mí hay si ustedes tienen en algún momento ganas de entender qué es lo que pasa con los palestinos y los israelíes, este documental, que no tiene desperdicio, que se llama Promesas, es un documental del 2001 de Carlos Volado, mexicano, de este hombre J.B.Z. Goldberg y Justin Shapiro, que es un documental en donde agarran por varios años a un grupo de niños israelíes y un grupo de niños palestinos, que en esa época se hacen muy amigos. Y dicen, bueno, es que yo no entiendo por qué todo el mundo se está peleando. Cada uno de ellos, y dentro de este grupo también de niños, hay un extremista, hay un muy radical, que él no está de acuerdo y que dice que finalmente es una razón bíblica por la cual Israel tiene que estar ahí. Lo mismo dicen también los palestinos al respecto de su territorio y cómo finalmente, después, con el paso del tiempo, pierden ese entendimiento que tenían. Es un documental que si usted quiere entender la realidad entre israelíes y palestinos y que lo tienen en cualquier lugar donde se rentan videos, le va a encantar y habla también de parte, aquí está también muy bien explicado en este libro, y habla también de de la dificultad y de las cosas históricas que han dificultado el entendimiento entre árabes e israelíes y el mundo occidental. Claro. Heavy Metal in Bagdad también es un buen documental que le recomiendo. Y bueno, aquí está la recomendación de este libro, Los 4 puntos orientales, el regreso de los árabes a la historia, Carlos Martínez Assad. De verdad, para pues entender y no juzgar culturas que son a lo mejor diferentes a la nuestra. Y además, como decía él en su introducción también, quitarnos esta imagen a veces que no muy positiva que tenemos en Occidente, claro, de cosas que no conocemos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es un gran libro, un gran documento de investigación y también de conocimiento, y si además se va a emitir un juicio, que lo hagan con mucha información. Los 4 puntos orientales, el regreso de los árabes a la historia, Carlos Martínez Assad. Y se puede encontrar, por supuesto, en cualquier Sanborns, después de echarse su café y sus molletes que tanto se te antojan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.